Que hablar de algo que ya anunciábamos en el programa anterior, que hablábamos, que decíamos que era necesario empezar a hablar de estos temas, que dejen de ser temas tabú, que uno pueda exponerlos, que uno pueda profundizar un poco más y que quizás nos ayuden a todos como sociedad. Y tenemos que hablar de el suicidio. Sí, otro tema muy duro y que ya, bueno, en nuestra localidad hemos pasado por varios hechos de esta naturaleza, lamentablemente. ¿Qué hacemos para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Un poco como decíamos la otra vez también, ver a quién se puede recurrir o si hay que lograr algún equipo de trabajo en que vaya a contener a la persona que está atravesando esta situación, sea un jovencito o un mayor, ¿no? Que vaya a poder brindarle la ayuda para que no logre su cometido, ¿no? Toda esta cuestión es un poco difícil porque por allí dicen que aquellos que lo van a hacer no lo anuncian o lo hacen de una manera inesperada. ¿Qué cosas pasan dentro de la cabeza, ¿no? Que es lo que evidentemente a veces se complica para poder saber qué le sucede a la persona. Lo hemos vivido en carne propia, así que no podemos estimar algún momento en que nos parece, o a lo mejor, o quizás después uno piensa y va atando algunos cabos, pero tampoco eso te da la realidad del momento. Y preocupa mucho lo que está pasando con los adolescentes también, y un tema que ya venimos haciendo visible en otras notas, y es el tema del bullying también, ¿no? Sí, algo de lo que tenemos que seguir hablando y mucho, y en estos días Santa Fe vuelve a hacer noticia con esta publicación en las redes sociales de este video que estuvo circulando de una joven estudiante secundaria, en donde sus compañeros, mientras la filmaban, le cortaban el pelo y ella llorando, y lo peor de todo es que estaba el docente dentro del aula. Claro. ¿Cómo se explica esta situación? Y además los índices, porque Santa Fe es una de las provincias, la tercera provincia, según los datos que estábamos buscando, la tercera provincia con un porcentaje muy alto en estos temas. Sí, ¿no? Y es muy, muy difícil contener a los adolescentes. Es muy difícil contenerlos. Hablamos con el psicólogo Mauricio Stabile. En realidad es un tema que no es solo de nuestra localidad, sino que es algo que tiene una repercusión en el mundo, y en Argentina los índices y las tasas de suicidio son bastante altos, ¿no? Más o menos el porcentaje, de acuerdo al último las últimas estadísticas del Observatorio de Salud, es alrededor de 14 suicidios cada 100.000 personas, ¿no? Que es un promedio bastante alto teniendo en cuenta las cifras que se manejan en otros países, ¿no? Y en general, bueno, son distintas las posibilidades y las características de cómo se da, de qué manera se da el suicidio, ¿no? Sí, siempre hay, digamos, un atravesamiento social, ¿no? De alguna forma no son hechos aislados, y sí tiene que ver, bueno, con algo que digamos, en la relación con los otros, ¿no? En lo social, fundamentalmente, ¿no? ¿Puede haber algún tipo de carga, genética, por ejemplo, que uno esté más predispuesto o no? Sí, se puede, digamos, es una de las características también, ¿no? En esta cuestión fundamentalmente de algunas patologías como puede haber, por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿no? Que, bueno, que eso puede haber algo genético, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros lo observamos más que nada, y de acuerdo, a lo que uno puede ver en experiencia, en recorridos históricos, ¿no? Fundamentalmente en nuestro país a través del suicidio tiene mucho que ver el tipo de sociedad, el tipo de, muchas veces, de situación social de la persona, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, varios años atrás, años 98, 2000, una ciudad, un pueblo, en realidad se llama General Las Heras, que está en Santa Cruz, hubo un índice, un periodo que fueron año y medio, entre el 98 y casi llegando al 2000, donde hubo 22 suicidios
adolescentes, ¿no? Digamos, entre los 14 y los 32 años. Claro, cuando uno ve o, digamos, intenta buscar todas esas respuestas, bueno, cuando empieza, porque bueno, ahí después empieza la investigación y ver y cómo se pudieron dar y desandar de alguna manera la historia, bueno, uno se da cuenta que aparecen marcados límites de desempleo, índices muy altos de pobreza, desocupación, tasas altas también de alcoholismo. Entonces, bueno, siempre hay algo, ¿no?, detrás de todo esto. No necesariamente son estas cuestiones, pero bueno, estas cuestiones como otras también influyen para eso, ¿no? Estos últimos tiempos escuchamos mucho hablar del bullying, por ejemplo, también, y quizás para los adolescentes que quizás estén un poquito más vulnerables hasta esta situación, porque me imagino que está vinculado también con la personalidad, con su identidad y todo esto que ellos van atravesando. Digo, ¿cómo se hace para aquellos jóvenes para poder, bueno, llevar adelante estas situaciones? Bueno, esto, Vanessa, un poco lo que decís, de alguna manera en la etapa donde mayor posibilidades, ¿no?, hay de esto de los llamados parosuicidios, que son los intentos de suicidio, ¿no? Que bueno, en el adolescente se da muchísimo esto, ¿no? Porque bueno, es la etapa, digamos, si bien es una etapa bueno, maravillosa en esto de poder construir y formar y armar tu personalidad y tu subjetividad, de alguna manera también es una etapa de mucha vulnerabilidad, de búsqueda de ideales, ¿no? Y ahí sí aparecen algunas de estas cuestiones que pueden llevar también al suicidio, ¿no? Desde no solo el bullying, ¿no?, desde un desengaño amoroso, ¿no? Estas situaciones donde el adolescente realmente siente que es inmortal y que puede vivir toda la vida. Entonces no solo está la acción del suicidio, sino las conductas que pueden llevar al suicidio, ¿no? A veces andar en esto que tanto costó, ¿no?, de ir en moto sin casco, por ejemplo, o alta velocidad, ¿no? Pareciera que también, si bien no es un suicidio, pareciera que todo llevaría a eso también, ¿no?